¿Cómo les va? Vamos a iniciar el segundo teórico de esta asignatura optativa electiva, que se refiere al tema de técnicas de reproducción artificial en peces. Y yo voy a trabajar la unidad temática número 2 con ustedes. Esta unidad temática número 2 vamos a ver todo lo que el proceso de qué ocurre a nivel de la gónada, tanto del testículo como del ovario de los peces, toda esta regulación de las distintas hormonas y de dónde vienen estos estímulos de una secreción endócrina de los peces, cómo actúa a nivel de esos órganos vitales, hasta que lleguemos a la producción de la madura de un ovocito en la hembra y de espermatozoides maduros en el macho, cómo se regula todo esto y qué tipo de esteroides se generan a nivel de la gónada, para estudiar también los tipos de reproducción. Bien, con esta introducción, nuestro objetivo entonces es poder lograr que en el cautiverio, donde yo tengo reproductores seleccionados con características genéticas importantes y también con características fenotípicas muy buenas, que este animal macho y esta hembra lleguen al proceso de madurar su gónada y poder dejar una gran cantidad de descendencia seleccionada para hacer un cultivo de peces en cautiverio y producir carne o cualquier otro de los objetivos que yo propongo. Entonces, en función de eso, a manera de conectar el teórico que dio el doctor González de la unidad temática número 1, donde habló de los estímulos externos, cómo influían en los peces estos factores ambientales que tienen que ver básicamente estos tres, que son el fotoperíodo, la temperatura del agua y también el aumento de la condición hidrológica del río. Estos estímulos entonces van a incidir sobre el sistema sensorial de los peces a nivel de los órganos sensoriales y también del ojo, y estos a su vez van a incidir directamente en la glándula pineal y en la retina, y fíjense que acá ya aparece un primer elemento que tenemos que tener en cuenta, que es el aumento de la producción de melatonina por parte de los peces y que se manifiesta a nivel de la piel, y ahí da un efecto de cascada, que este estímulo trabaja a nivel de cerebro, del cerebro a nivel de hipófisis y de hipófisis a nivel de las gónadas. Entonces, fíjense, el estímulo fue el que generó este inicio de este proceso, actúa a nivel de la glándula pineal, de la glándula pineal se genera una hormona que estimula la hipófisis. Más específicamente vamos a trabajar con la parte de la neurohipófisis, y fíjense que ahí en esa región del cuerpo entonces se genera el gen NRH, que es el que inhibe la síntesis y la liberación de gonadotropina. Acá también se produce dopamina, metapéptido, glutamina, noradrenalina, serotonina y el GABA. Todo esto ya lo vieron con el doctor González. Ahora nosotros nos vamos a focalizar que esta producción de gonadotropina, que hay dos tipos de gonadotropina en la hipófisis de los peces, que es la folículo estimulante y la leucinizante, cómo actúan directamente a nivel de la gónada. Y acá en este ejemplo está un ovario, pero háganse ustedes la idea que estamos hablando en términos general de el testículo o de la gónada de la hembra. Recuerden también ustedes que a nivel de la hipófisis también se generan otras hormonas, como el caso de la quispertina, que son las que actúan en la retroalimentación o positiva o negativa del estradiol, que ahora vamos a ver a medida cuando hablamos específicamente en la oogonia o la gametogénesis de la hembra,
qué función cumple el estradiol como estrógenos a nivel de la síntesis de vitelo para los huevos. Nosotros entonces, básicamente, lo que vamos a estudiar es esta gónada en el proceso de lo que se llama gametogénesis, que puede ser si es hembra oogénesis, o si es macho espermatogénesis, y por otro lado estudiar los esteroideogénesis, que son las sustancias adrenérgicas de andrógeno, progestágeno y estrógeno, que tienen que ver con todo este proceso de maduración de la gónada. ¿De qué origen embriológico tienen las gónadas de los peces? A diferencia de lo que estudiamos o ustedes vieron en las materias que cursaron años anteriores en la carrera, que decíamos que la gónada de los mamíferos provenía del mesonefro, en los peces el origen de la gónada es del primordio dorsal o epitelio silónico. O sea que están en la parte de la hoja interna. Acuérdense que estaba el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estos vienen del endodermo y entonces tienen un origen similar al de los diminutos. Avanzamos. Nosotros lo que queremos estudiar básicamente en este capítulo entonces tiene que ver con la regulación y el control hormonal en el proceso reproductivo. ¿Por qué es importante esto? No es por un mero análisis de tipo teórico, sino que cualquier persona que se quiera dedicar con fundamento técnico y científico a dirigir una estación de reproducción de peces en la región, tiene que conocer cómo es el ciclo reproductivo y de maduración de las gónadas en la especie que eligió para esa estación de piscicultura. Porque este requisito es el que me va a dar seguridad de que todas las prácticas que yo voy a hacer en el laboratorio realmente conozca el porqué, cuando induzco qué se va a producir y tener la seguridad que voy a llegar a tener ese pez debidamente preparado para que yo obtenga la mayor cantidad de semillas, llámese semilla entre comillas, ovocito y espermatozoide, que es lo que necesito para generar descendencia, que es la que voy a empezar un proceso de básicamente nosotros vamos a empezar a trabajar desde la gonadotrofinas hipofisiaria, que es la que ya el doctor González habló del sistema nervioso central. Entonces, estos dos productos, que son la folícula estimulante y la leutinizante, es producida por la adenohipófisis, por el par distal proximal o el par medio, se vehiculizan vía sanguínea. ¿Y dónde van a ir a actuar estos elementos hormonales? Estas gonadotrofinas van a ir a actuar directamente en la gónada. ¿Dónde? En el testículo y en el ovario. Y van a producir un proceso que se llama recrudescencia gonadal. O sea que de la gónada que estaba en etapa de reposo o en etapa virginal, cuando es la primera maduración de este pez, que estaba con una situación totalmente de quietud, van a empezar a estimularse una serie de situaciones que tengan que ver con la mitosis y la meiosis para poder generar el desarrollo y maduración de esta gónada. En la hembra, estas hormonas van a actuar a nivel de las células foliculares y en el macho van a actuar a nivel de las células de Liegri y las células de Sertoli. Esto le traigo acotación que acá tienen que acordarse de la histología, de la fisiología y de la periogenología, que son las materias que se correlacionan con esta actividad que estoy mencionando. ¿Qué desencadena este proceso cuando la gonadotrofina actúa a nivel de estos lugares específicos, tanto en la gónada masculina como femenina? Desencadena lo que se denomina la esteroidogénesis gonadal, o sea, el desarrollo de sustancias hormonales producidas por el propio testículo o por el propio ovario, que hacen todo el proceso cronológico y sincronizado para que desde una célula somática con número diploide de cromosomas obtengamos una célula reproductiva con número haploide de cromosomas por el proceso de la meiosis, y que ese elemento
fecundante se pueda unir al gameto opuesto y de esa manera generar un nuevo individuo, ¿sí? Esta producción de los andrógenos, que son estos esteroidogénesis, producen andrógenos, estrógenos y progestágenos, que desencadenan el proceso de la espermatogénesis y de la oogénesis. En la naturaleza, cuando el pez está en el ambiente natural, estos fenómenos se dan porque los estímulos ambientales les son favorables y van haciendo cronológicamente todo este proceso. Pero ¿qué pasa cuando estos peces los tenemos en cautiverio? Posiblemente no podamos repetir exactamente los mismos estímulos ambientales. Entonces, nosotros si conocemos acabadamente cómo se da este proceso y cómo lo podemos estimular, esto nos va a generar a nosotros la herramienta para generar un proceso reproductivo inducido, artificial en el laboratorio, y llegando a generar un animal maduro para poder hacer un proceso de fertilización en seco, obtener una gran cantidad de huevos y esos huevos incubarlos y generar larvas, que es lo que yo voy a utilizar después para los procesos de engorde y producción de carne. Entonces, en el cautiverio, si nosotros no manejamos bien, vamos a poder generar ausencias de ESOE o también generar maduraciones asincrónicas que no me van a generar la cantidad suficiente de ovocitos o espermatozoides para las necesidades que yo estoy requiriendo. Es importante entonces poder conocer y controlar y verificar este proceso para tratar de generar alguna herramienta para mitigar algunos procesos que estoy haciendo con defectos o reducir al mínimo los problemas que se pueden generar cuando yo tengo animales en un laboratorio de reproducción. Bueno, con este prólogo vemos aquí cuál es el comportamiento reproductivo en términos generales de nuestros peces. Si analizamos sobre todo los peces que vamos a trabajar en cautiverio, porque son animales seleccionados para producir carne, yo voy a estar trabajando con un animal que está dentro del grupo de los iteróparos, que son los animales que se reproducen más de una vez en la vida. O sea, que yo a mi reproductor que selecciono por características genéticas y fenotípicas, yo lo puedo tener en mi estación de piscicultura de reproducción por varios años, y a lo largo de esos años, yo todos los años lo puedo lograr que se reproduzca. Lo opuesto serían los animales, como el caso de una especie de salmónido, que no es típico de nuestra zona, que se reproduce una sola vez en la vida y luego se muere. Con respecto al género, nosotros vamos a trabajar con animales que son de sexo separado, o sea que hay un individuo que tiene la gona masculina y un individuo que tiene la gona femenina. Hay toda otra gran diversidad de animales que pueden ser hermafroditas. Ese hermafroditismo puede ser simultáneo o puede ir rotando una vez de macho, otra vez de hembra, o también hay animales que no hace falta de unirse el gameto masculino con el femenino y pueden generar prole o descendencia por partenogénesis. ¿Cómo es el método más común de fertilización? Sobre todo en los peces que nosotros tenemos seleccionado aquí para la piscicultura, son los animales que tienen una fertilización externa, o sea que en el medio externo, en el agua del laboratorio o en el agua del río, es donde se va a unir el espermatozoide con el ovocito, o sea que ahí se produce la fertilización y se produce después la incubación de ese individuo. La cópula, aquí nosotros la clasificamos como promiscua, porque vamos a ver que en el ambiente natural estos peces forman cardúmenes de reproductores que van migrando río arriba, y cuando están maduros son varias hembras las que son, varios machos los que espermian, y es por eso que se produce esa gran heterogeneidad de genes en la naturaleza, por esa mezcla que se produce. Nosotros cuando trabajamos en el laboratorio, de esta promiscuidad natural, la vamos a trabajar en un proceso monogámico, porque vamos a elegir el mejor macho y la mejor hembra, y vamos a mezclar el gameto masculino y el gameto femenino de ella para obtener un animal que tenga características deseables, como por ejemplo buen desarrollo corporal con una buena masa corporal. Con respecto a las características sexuales, nosotros vamos a tener que nuestros animales no tienen características externas a las cuales yo puedo decir este es un macho y una hembra. O sea que el dimorfismo aquí se puede dar
si se quiere, entre comillas, un dimorfismo temporal, que yo puedo reconocer quién es una hembra y quién es un macho cuando están en un proceso avanzado de maduración, porque la hembra va a tener el abdomen abultado, y si le hago una biopsia ovárica voy a sacar ovocitos, y el macho con una leve compresión en la pared abdominal va a fluir semen. Entonces voy a decir, bueno, este es un macho por esta característica, este es una hembra por esta característica. El lugar donde se reproducen los peces en el ambiente natural no está definido puntualmente que esta especie se reproduce en este lugar, esta otra especie en la otra, sino que se reproduce cuando las condiciones ambientales le son favorables y le tocan en el lugar del río en el cual justo están los peces en ese momento. Hay animales que después de la fecundación pueden cuidar la cría o no cuidar la cría, le puede cuidar el macho o la hembra. En este caso, el ejemplo que tenemos de animales que cuidan y también incuban, el caso de la tilapia, esto no se da en el dorado, ni en el papú, ni en la boga, ni en el sábalo, ¿sí? Y por último, cuidados biparentales, por ejemplo, hay casos que no son peces de criadero, como el caso de la tararira, que son animales que cuidan sus crías, y los mismos los cíclidos que viven en el ambiente de laguna, que cuando hay algún tipo de agresión, porque el hombre entra al agua o algún depredador, tanto el macho como la hembra pueden guardar los huevos o su progenie dentro de la boca, y cuando desaparece el agresor lo vuelven a alargar a los mismos. Bueno, el comportamiento reproductivo a nivel natural se da por un proceso de migración, que es nadar los peces en contra de la corriente cuando reciben el estímulo ambiental, y de allí es donde van a ir a buscar el lugar apropiado para hacer el proceso reproductivo del desove y la exterminación. Algunos animales no son los animales que nosotros vamos a tener en el criadero, pueden preparar el lugar para hacer el desove. Esto es más típico, por ejemplo, en los salmónidos, que nadan en contra de la corriente de un río de bajo nivel de agua, y que preparan el fondo para poder depositar allí los huevos y hacer una incubación que es mucho más larga que la de nuestros peces. Pero aquí, en los peces de nuestra región NEA, los que preparan los lugares para los desoves puede ser una tararira o un pescarudo, pero no son los peces que nosotros vamos a trabajarlo en la piscicultura. Otros defienden el lugar, en el caso de la tararira, que es bastante agresiva cuando está con huevo, y lo que sí todos hacen el proceso de cortejo, el macho golpea la porción lateral de la hembra para estimular ese desove, y están bastante juntos unos de otros para que al largar el elemento germinativo femenino y después el macho y masculino, se pueda producir la fertilización en forma inmediata. El cuidado parental, nuevamente, viene la misma situación, que no es el caso típico de ni dorado, ni papú, ni surubí, que son las especies que tenemos aquí nosotros en el laboratorio. Bueno, vamos a empezar a hacer una mirada rápida de cómo es el estudio de la ovogénesis, el proceso de producir ovocito por parte de la hembra, ¿sí? Vemos que la hembra se puede iniciar este ciclo desde una hembra virginal, que es la primera vez que llega a la etapa de iniciar el primer proceso de maduración gonadal. Vamos a ver que los ovarios son como unas cintas incoloras, bastante transparentes, no hay ninguna notoriedad en cuanto a la irrigación sanguínea, y lo que sí hay, nosotros podemos ver a las oogonias grandes, que son las células germinativas, que es las que cuando van a ser estimuladas por estos desencadenantes hormonales, van a empezar los procesos de mitosis y luego de meiosis para generar un ovocito maduro, ¿sí? De ese estado de virginal, si es un pez ya adulto y que ya tuvo reproducciones anteriormente, el pez está en etapa de reposo, donde la gónada tiene un tamaño reducido, que tiene una forma tubular característica, con una coloración rosada o anaranjada, y que podemos caracterizarla visualmente y decir, bueno, esta es una gónada que está en este proceso de reposo. De reposo, tanto ambos animales, virginales o en reposo, van a empezar por el estímulo de las gonadotropinas coriónicas, el proceso de inicio de maduración. Entonces el ovario empieza a irrigarse más notoriamente, los ovocitos
del estado anterior empiecen a aumentar de tamaño, hay un proceso activo de mitosis para generar varias descendencias de oogonia, y luego vamos a ver que en la vesícula vitelínica vamos a empezar a ver el ovocito, que tiene una gran cantidad de citoplasma rodeando al núcleo, ¿sí? Y se van a dar los procesos iniciales de lo que es el proceso de la vitelogénesis, o sea que ese ovocito se carga de vitelo, que va a ser el alimento de reserva que van a tener las larvas una vez que nacen. De ese estado de inicio de maduración pasa a maduración cuando el ovario, si nosotros observamos la cavidad celómica de este animal, tiene un tamaño muy grande con respecto a las otras vísceras del cuerpo. Normalmente decimos que en ese momento representan el 15 al 20% del total del peso del animal. Este dato de saber que eso representa entre el 15 y el 20% del peso corporal también me permite después hacer un cálculo de qué cantidad de ovocitos puede producir una hembra madura en función a que yo cuente y pese un número menor y después haga el cálculo en función al peso vivo del animal. Y también esto me va a permitir saber que cuando yo tengo el cálculo del peso vivo del animal, pueda determinar las dosis de hormonas hipoficiarias que le voy a colocar para estimular el proceso del desove en los peces, ¿sí? Bueno, aquí hay un proceso de vitelogénesis avanzada, donde el citoplasma está totalmente cubierto de glóbulos de vitelo que ocupan la mayor parte del citoplasma de la célula, y el núcleo se va a encontrar en un estado de no núcleo central, sino un núcleo excéntrico muy cercano a la periferia de la membrana citoplasmática. Y el proceso de desove es cuando ese ovocito maduro, lleno de vitelo, sale fuera de la cavidad abdominal, en el caso puntual de especies que son de fecundación externa, y recuerden que entonces ese ovocito tiene una membrana que lo recubre, que es la membrana pelúcida, pero que ese ovocito en un lugar determinado va a tener un pequeño poro que se llama micrópila y que es el único lugar por donde puede ingresar la porción cefálica del espermatozoide para producir la fertilización. Bueno, y después que el animal desovó, dependiendo que sea un desovador total o un desovador parcial, pasa al proceso de postdesove, donde la gónada nuevamente se queda flácida porque descargó todo su contenido y nuevamente empieza a reabsorberse toda la irrigación sanguínea y pasa nuevamente al estado de reposo. Bueno, esta oogénesis entonces, para hacer una pequeña conclusión intermedia, es el proceso mediante el cual la célula germinativa, o sea, de una célula somática, se va a transformar por varias mitosis, luego por varias meiosis, a una célula germinativa con número haploide de cromosoma, y que esta célula de gran tamaño va a ser la que va a producir el óvulo, o para nosotros llamado el ovocito, que es el que va a ser expulsado fuera del cuerpo del animal por el canal genital en el proceso del desove. En definitiva, esta célula germinativa, con el núcleo central y con una gran cantidad de vitelo, aquí la podemos ver en una fotografía por microscopía electrónica, la membrana externa que lo recubre, y con más detalle este orificio que es la micrófila, que es el único orificio que va a estar abierto un momento muy corto de tiempo, donde se va a introducir la cabeza de un espermatozoide y automáticamente desencadena un fenómeno de membrana que vuelve a repeler a cualquier otro espermatozoide que venga a partir de este y que evita que se produzca la unión de varios espermatozoides sobre un solo óvulo. Bueno, este proceso que acá yo les estoy mostrando en 3 pasos, en 3 fotos, no es bastante sencillo. Entonces ahora vamos a ver cómo se produce. Entonces, comenzamos a ver que el ovario es un saco simple, o puede ser también un órgano complejo. Un saco simple es en el caso del dorado, del pacú, del sábalo. ¿Por qué? Porque tienen fecundación externa. Pero hay muchos peces, como les dije anteriormente, que pueden ser vivíparos o ovovivíparos. Entonces, en ese ovario, aparte de producir ovocitos, también pueden tener un lugar llamado espermateca, donde mantienen el esperma, porque acá hubo unión entre macho y hembra para que el macho le transfiera un paquete de espermatozoide a la hembra, y también un lugar donde se produce la fertilización, y también un lugar de este conducto genital donde se produce el desarrollo embrionario y la nutrición del nuevo embrión.
sea, esto para aclararle entonces que nosotros vamos a trabajar solamente sobre los animales que tienen un saco simple. ¿Por qué? Porque la fecundación es externa. Nos vamos más específicamente a mirar desde la histología. Este ovario tiene un epitelio terminal, desde donde ahí vamos a ver que nacen los folículos ováricos. Estos son las células germinativas primordiales o precursoras, que cuando reciben el estímulo hormonal van a empezar los procesos de división y que luego van a generar al ovocito. El ovario también tiene una parte llamada túnica lutea, una capa muscular, y por fuera una gran cantidad de vasos sanguíneos que son los que van a nutrir al ovario para todo este proceso tan activo que se desarrolla de la ovogénesis. Las ovogonias, que son las células iniciales, por varias divisiones mitóticas, entonces van a originar a los ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios que se van a reproducir ampliamente y van a hacer que aumenten de tamaño y aumenten el número dentro del ovario. Luego van a pasar a dividirse por reproducción meiótica para llevar a número haploide el cromosoma, y de allí pasan por distintos estadios nucleares que tienen el nombre de profase, metafase, etcétera, que ustedes conocen mejor que yo, todas las fases que tienen, que son 5 estadios. Y todo este proceso hasta aquí se llama el proceso de previtelogénesis. ¿Por qué? Porque es una secuencia de divisiones mitóticas y después divisiones meióticas para tener una gran cantidad de ovocitos en el proceso madurativo. Se termina la previtelogénesis y hay una parada o un estancamiento en este proceso de maduración, y que van a tener que recibir estímulos nuevamente del ambiente para que otras hormonas sean las que nuevamente folículos estimulantes y luteinizantes actúan a nivel del ovario, para que se produzca el próximo paso, que es el de la previtelogénesis media, tardía y la vitelogénesis propiamente dicha. Y aquí vamos a ver que en la pared de estos folículos ováricos están unas células llamadas células de la teca y células de la granulosa. Allí, por acción de la hormona gonadotrófica, se va a producir testosterona, y la testosterona va a producir estradiol, y ese estradiol va a ir a estimular al hígado, y el hígado va a ser el encargado de absorber toda la grasa que hay en la cavidad celómica, la va a transformar en vitelo, y por vía sanguínea la va a enviar al ovario, y ese vitelo es lo que va a formar los gránulos de vitelo dentro del ovocito maduro, y eso es cuando podemos decir, bueno, tenemos el final del proceso de maduración dentro de la gónada femenina. Este ovocito está listo para ser expulsado en el proceso del desove fuera del cuerpo de la hembra, y este ovocito es el que va a ser fecundado por un espermatozoide. Entonces, por último, en este proceso, para que se produzca el desove en forma efectiva, tiene que volver a aumentar el nivel sanguíneo de la folícula estimulante y de la luteinizante, que son las dos gonadotrofinas que anteriormente les cité, que hacen que todo el proceso de preparación del canal genital esté listo, y que la hembra, con esos movimientos y estimulación que recibe el macho en la parte lateral del cuerpo, hace que empiece a producir contracciones y el ovario empieza a descargarse y libere los ovocitos al mismo tiempo. Bueno, aquí tenemos un esquema, básicamente lo que les estaba contando. Fíjense entonces que las señales externas son las que van a intervenir a nivel central, a nivel de la glándula pineal, de la glándula pineal a la hipófisis, a la neurohipófisis. Allí se van a formar, generar todas esas hormonas que les mencioné anteriormente, y básicamente lo que a nosotros nos interesa es que esta adenohipófisis va a generar luteinizante y folículo estimulante. ¿Qué efecto van a producir? Fíjense, la folículo estimulante va a actuar a nivel de la teca y de las células granulosas para que el 17 de hidrocorticosterol, que es la testosterona, genere el estradiol, y el estradiol vaya a estimular al hígado para que el hígado reabsorba entonces la grasa y produzca la hormona vitelogenina, y entonces lleva el vitelo en el segundo estadio de este proceso de maduración al ovocito.
Pero para que el ovocito pueda recibir esta vitellogenina y que se acumule dentro del citoplasma, vamos a la otra parte. A nivel de la LH, es la que va a actuar a nivel de la membrana folicular para que se produzcan los procesos de mitosis y meiosis hasta que llegamos al ovocito en esa etapa de freno, cuando concluye la previtelogénesis, y entonces es allí donde el ovocito, su núcleo que estaba central, se va a ir hacia la periferia, se va a cargar entonces de vitelo, va a estar totalmente maduro, y es el proceso que va a desencadenar el desorden. Aquí, básicamente y sintéticamente, le estoy dando un proceso de interpretar estos cuadros que lo van a volver a ver en la bibliografía que ahora les voy a recomendar, para que puedan entender perfectamente la secuencia, los tiempos que transcurren y cómo va actuando uno con otro en forma sincrónica para que este proceso se produzca. Lo conté tan fácil, pero que ustedes tienen que tener la formación técnica puntual para poder manejar estos procesos con temperatura adecuada, con fotoperiodo adecuado en el laboratorio para que este proceso se desarrolle. Y cuando no tenemos el estímulo natural, poder inyectarle un extracto de una hormona específica para que, en función al estadio del ciclo madurativo en que estemos, podamos continuar desde allí y terminar con éxito un desove de estos procesos. Bien, aquí entonces podemos ver en un detalle, en la misma foto que va a estar en la bibliografía. Fíjense, este es un ovocito, está el núcleo central, hay gránulos de vitelo, está la vesícula germinativa, están entonces la capa de la granulosa rodeando a este ovocito y de la teca por fuera. Y entonces es ahí donde la folícula estimulante va a actuar para que se genere testosterona de esta célula. Esta testosterona es la que se va a transformar en el estradiol o 17 de testosterona, actúa en el hígado es la que entonces a través del proceso de la vitelogénesis va a generar vitelogenina, y ese vitelo va a ir a vehiculizarse a ese ovocito en etapa de maduración, se va a meter dentro del citoplasma y vamos a tener el ovocito en fase madura, que es el que estamos viendo. Fíjense, un ovocito en una fase previtelogénica, su núcleo y con el citoplasma bastante difuso. En cambio, cuando observamos un ovocito maduro, acá todavía está con el núcleo central, pero todos estos gránulos que vemos en la parte periférica de gran tamaño es el vitelo que ya fue redireccionado del hígado y que es el que va a tener una abundante carga de energía que va a servir para que la larva, cuando se genere, pueda vivir sin alimentarse de alimento externo por 48 a 72 horas de vida hasta que la boca se abra. Bueno, con esto, entonces aquí les muestro, en este caso es un sábalo o una boga, no veo muy claramente la cabeza para poder, me parece que es un sábalo, y fíjense, tenemos un ovario totalmente maduro, aquí estaría el orificio urogenital, y podemos ver el gran tamaño que tiene, la gran irrigación, y si lo miramos con más detenimiento podemos ver esos ovocitos que están en proceso de maduración. Y fíjense la gran irrigación que tiene este tejido como elemento para nutrir y llevar alimento a esos ovarios que están madurando. Y fíjense que el resto de los órganos se ven muy poquito porque el 20% de este volumen está ocupado por el ovario. Y aquí tenemos ovarios de otros peces, y van a ver que cada especie, esta es una boga, cada especie va a tener un color distinto. Fíjense que la gónada del sábalo es más de color verde oliva, igual que la del pacú. Aquí tenemos una gónada femenina de una vieja del agua. ¿Y qué característica tiene este animal? Que produce huevos de tamaño grande, porque estos animales sí van a cuidar sus huevos en el proceso de incubación. Y aquí tenemos la gónada de una hembra de surubí, también ocupa una gran porción de esta cadena celómica, y fíjense que los ovocitos de esta especie son los de menor tamaño. Por ende, una hembra de surubí va a generar por kilo de peso mayor cantidad de ovocitos que una hembra de sábalo o de pacú.
Bueno, vamos a pasar ahora a mirar el proceso de la espermatogénesis. ¿Sí? Vamos a mirar ahora con detenimiento al macho. Entonces, este proceso de la espermatogénesis es donde pasamos de las células germinativas de la espermatogonia para que éstas se conviertan en espermatozoides maduros y que estos espermatozoides maduros se mantengan en el espermioducto en estado de latencia hasta que cuando salen fuera del agua son capacitados y adquieren movilidad y pueden ser espermatozoides activos para ir a fecundar a un ovocito. Esto es lo que vemos. Fíjense que estos espermatozoides son sin acrosoma y solamente se activan cuando entran en contacto con el agua, por eso que nosotros en las técnicas de reproducción artificial, cuando hacemos el proceso de desove, hacemos un método seco. ¿Qué significa esto? Primero hacemos un stripping, perdón, estoy muy metido con el tema de la virtualidad. El stripping para comprimir los laterales del cuerpo de la hembra y hacer que se produzca el máximo del desove de la hembra. Y después hacemos descargar unas gotas de esperma del macho, todo sin ninguna gota de agua. Homogenizamos ambas células y cuando está totalmente homogenizado, le agregamos agua. Se estimula, entonces, con la presencia del agua, el espermatozoide, y el espermatozoide que está más cercano a la micrófila es el que va a fertilizar, y de esa manera se va a producir la fecundación y la fertilización de la especie. Esta actividad de activación del espermatozoide es de muy corta duración, entre 1 y 2 minutos, a la temperatura de 23-24 grados con la cual se trabaja en este proceso de fertilización en el laboratorio. Bueno, la gónada masculina en los peces puede tener una forma sacular, como en el caso este de un dorado. Fíjense que es una especie de saco, pero bien achatado, que ocupa gran parte del volumen de la cavidad celómica y de color blanquecino. En cambio, en los surubíes o en todas las especies que son especies de cuero, estos testículos son de tipo tubular en forma de vesículas o digitiformes. Fíjense aquí en detalle como es como si fuera un racimo de uvas o un manojo de dedos todos unidos, que son estos testículos tubulares característicos de estos siluriformes. ¿Cuál es el proceso que ocurre en el proceso de maduración de la gónada masculina? Fíjense que la folícula estimulante, por un lado, va a estimular a nivel de las células de Sertoli y también a nivel de las células de Leydig, y la leutinizante también a nivel de las células de Leydig. Entonces, este proceso que viene de nivel central, desde la hipófisis, van a generar que a nivel de la región germinativa del testículo, empieza un proceso de división mitótica para que se produzca una gran cantidad de células germinativas, ¿sí? O de espermogonia, ¿sí? Y de allí, este proceso de espermatogonia, que son con número diploide de cromosomas, van a generar varias generaciones hasta que en un momento dado, por acción de esta otra hormona que estimula a las células de Sertoli, van a empezar a producir los procesos de meiosis para que se reduzca el número diploide de cromosomas, y estos son los que originan a los espermatozoides inmaduros hasta que se transforman en espermatozoides maduros por acción del cortisol y de la cortisona, y de ahí van a quedar en los espermatozoides maduros dentro de los conductos seminíferos hasta el momento de la expulsión fuera del cuerpo. O sea que el mismo mecanismo a nivel hormonal que veíamos en la hembra, también se produce aquí con la acción en este caso de esta hormona 11-KT, pero fíjense que aquí el cortisol no va a actuar específicamente a nivel del ovario, sino que va a actuar a nivel del proceso de maduración del espermatozoide dentro del mismo testículo, ¿sí? Aquí los invito entonces a que puedan leer la bibliografía con más detalle.
el proceso sincrónico que tenemos específicamente acá enumerado en esta gráfica. Bueno, ¿cómo es el desarrollo de esta gónada masculina en nuestros peces? También partimos de un macho virginal, donde el testículo es incoloro y a veces imperceptible, que tenemos que mirarlo con mucho detalle porque es un conducto muy finito y muy transparente. Pasamos al animal en reposo, que es el macho que tuvo otros procesos reproductivos antes. Esta gónada tiene sí un tamaño muy reducido, pero la reconocemos fácilmente. Y cuando hay estímulos por las gonadotrofinas, esta gónada empieza el inicio de maduración, el testículo va a empezar a marcarse más contundentemente, va a aumentar la irrigación sanguínea, y lo que vamos a ver es que la porción tubular y lobular del testículo se va a empezar a desarrollar. Ahí fíjense que en la tubular van a estar las células de Sertoli y en el lobular van a estar las células de Leydig, y comienza el proceso de la espermatogonia, o sea, la maduración de una nueva generación de espermatozoides. En el proceso de maduración específicamente del estadio 4, el testículo está aumentado de tamaño, el peso de ese testículo puede ser el 4 al 8% del peso corporal del animal, y estos espermatozoides producidos por la espermiogénesis no son móviles y están retenidos en gran cantidad, millones y millones, a nivel del espermioducto, ¿sí? Y viene entonces el proceso de espermiación, que es el proceso por el cual hay una contracción muscular y se elimina el espermatozoide fuera del cuerpo del animal, y esto es lo que va, por contacto con el agua, va a sufrir el proceso de activación del espermatozoide, y ese espermatozoide va a ir en busca de un ovocito para producir la fecundación y el desarrollo del nuevo individuo. Y el proceso de posespermiación es que, si nuevamente miramos cómo quedó la gónada después de la expulsión de una gran cantidad de espermatozoides, va a quedar nuevamente flácida, se va a ir reduciendo de tamaño hasta que llega al proceso de reposo. Bueno, habiendo entendido, o por lo menos tratando de acompañarlo en este proceso de conocimiento de cómo es el proceso de la espermatogonia y de la oogonia en el macho y la hembra de los peces de nuestra región, vamos a ver entonces que en la época de reproducción tienen que darse factores ambientales como temperatura, empieza a aumentar progresivamente la temperatura del agua, que deja de estar de 17 grados para irse a 22, 23 grados de temperatura. La cantidad de horas luz en este periodo empieza también a aumentar progresivamente. Eso estimula a que los peces empiecen a generar hormona a nivel central. También las precipitaciones son importantes porque van a aumentar el nivel del río, el curso del agua va a ir en aumento. Esto también es beneficioso para que se pueda producir una buena reproducción y por ende un buen desarrollo. También hay factores sociales que tienen que ver con la gran, en ese cardumen de peces que está migrando río arriba, que estoy hablando, por supuesto, que el proceso reproductivo a nivel del ambiente natural, vamos a ver que hay una gran cantidad de hembras nadando en forma conjunta, y acompañando este cardumen de hembra hay un grupo de machos que están listos para la reproducción. Entonces, vamos a poder distinguir perfectamente dentro de ese cardumen el individuo hembra y el individuo macho, que tienen que ir viajando de forma conjunta hasta que, cuando llegue el proceso de la maduración definitiva, el último estímulo se va a producir por un contacto entre los laterales del macho y la hembra para estimular el desove, y automáticamente el macho estimula la espermiación y se produce la fecundación y la fertilización fuera del cuerpo del animal, y estos animales no van a cuidar a su progenie. Bueno, para hacer un resumen de este final, fíjense entonces que es importante que haya una conexión sincrónica entre el eje hipotálamo, hipófisis y gónada, para que todo este proceso de maduración de la gónada masculina o femenina se dé adecuadamente, para que al haber sido estimulado el cerebro a nivel de la glándula pineal, manda una orden a la hipófisis, a la neurohipófisis. Esta genera las gonadotrofinas. Estas gonadotrofinas van a estimular perdón, ya estoy aquí
a nivel de la hipófisis, las gonadotrofinas van a ir por vía sanguínea a estimular al testículo o al ovario. Se va a producir todo el proceso madurativo, que se van a generar estos esteroides sexuales que no solo van a ir a trabajar a nivel del hígado, sino que también van a volver a dar esa retroalimentación negativa a nivel de hipófisis del cerebro para cortar los ciclos de maduración. Y por supuesto que la importancia que tiene esta hormona que se produce a nivel de la teca y de las membranas del ovocito para generar la testosterona, que se va a transformar en estradiol y que va a estimular a esta actividad importante del hígado para que se produzca la vitelogénesis a través de la vitelogenina y que esto se cargue de nutrientes el ovocito. Bueno, ¿cómo se reproducen normalmente nuestros peces de la región? O sea, las especies nativas o las especies exóticas. Pueden tener una estrategia de que estos animales maduran toda la familia de ovocitos que se produjeron en un proceso madurativo, y cuando desova se descarga en su totalidad todos estos ovocitos y automáticamente después la gónada se pasa a reposo y vuelve a quedar así hasta el año que viene. Esta especie entonces van a tener un solo ciclo sincrónico en una estación determinada del año. Y acá las especies que tenemos para este trabajo, que son las principales con las cuales trabajamos en reproducción, como el pacú, sábalo dorado, surubí, boga, salmón de río y las carpas. El otro grupo son los desovadores parciales. ¿Qué significa? Que su ovario va a tener 2 o 3 generaciones de oogonia que están en distintos estados madurativos. Y cuando se produce el desove, va a expulsarse fuera del cuerpo las que están maduras. En vez de pasar esa gónada de reposo, van a continuar la maduración. La otra, el otro estadio que estaba en un estadio intermedio, nuevamente cuando se den las condiciones favorables van a volver a desovar, y así puede ser por una tercera o cuarta vez. O sea que en un periodo reproductivo, que son varios meses del año, sobre todo en la primavera-verano, estas especies de peces van a hacer desoves secuenciales en función también a que el ovario se fue madurando secuencialmente en distintas etapas, ¿sí? Y en este caso, estos peces pueden ser asincrónicos, que significa que van a tener distintas etapas de desove, ¿sí? Y el caso típico, acá tenemos al bagre, a la tilapia y algunas otras especies de peces de importancia para nuestra zona, ¿sí? Aquí vemos entonces ejemplares que tienen desove total, como el pacú, el dorado, las 2 especies de surubíes, el salmón de río, que es el bricón, el sábalo, que es la especie más abundante en nuestro río Paraná, y la boga, ¿sí? Y como desovadores parciales, el caso del bagre sapo, que es el rambiá, o las carpas, o también la tilapia. En este caso, la tilapia puntualmente es una desovadora parcial, y también es cuidadora de los huevos y de su progenie. ¿Cuáles son entonces, en función de eso, los tipos de desarrollo ovocitario? El sincrónico, donde todos los ovocitos de una misma estación van a madurar en la misma situación y todos van a ser desovados en el mismo momento. Y los sincrónicos grupos es cuando 2 grupos de ovocitos van a tener dos tiempos diferentes de maduración y va a haber 2 desoves en ese año. Y los asincrónicos totales es que ese ovocito tiene varios estadios de maduración. Este tipo de asincrónico total, el ejemplo que ahora me acuerdo para decirles, es el de las morenas, que es un pez que se utiliza como pez carnada para la pesca deportiva de los carnívoros. La morena empieza a madurar su gónada y tiene distintos estados madurativos, y por estímulos ambientales, cuando en ese ambiente de laguna se produce una copiosa lluvia, automáticamente madura y termina la maduración de un grupo de ovocitos y se produce el desove. Y así, durante esa estación de primavera-verano, cada vez que ocurre una lluvia, ella va a volver a estimular su ovario para que se continúe la maduración de una masa parcial de ovocitos, y así de esta manera garantiza
la sobrevivencia de su especie, dejando varias descendencias en esa época de lluvia, y de esa manera garantizar que por lo menos la mayor cantidad de desove tenga éxito y genere un individuo adulto. Los desoves que nosotros podemos tener en el laboratorio, ya hablando en peces que vamos a tener para la reproducción artificial en cautiverio, puede ser que esos peces que yo seleccioné como reproductores, yo los coloque en acuarios o en piletas adecuadas, y cuando venga la época de reproducción, coloco al macho y la hembra, y por estímulos ambientales logro que esos animales hagan su desove natural, pero en ese ambiente artificial que yo le creé en el laboratorio. ¿Sí? O animales que tengan un método seminatural, es que yo a esos peces los mantengo durante todo el año en el laboratorio. Cuando detecto que están en una etapa avanzada de maduración, los preparo hormonalmente para que logren terminar el proceso madurativo, pero los coloco de vuelta en un estanque, uniendo a machos y a hembras para que por estímulos de contacto entre ellos se produzca el desove, y yo después recoja el huevo fertilizado y haga la incubación artificial. Y el otro método, que es el que nosotros más utilizamos y el que les vamos a pedir que hagan ese esquema para el trabajo práctico grupal, es un método seco. O sea que yo tengo macho y hembra, hago todas las observaciones para ver en qué estadio de su ciclo reproductivo están. Cuando yo creo que están en la etapa final de la maduración, hago la estimulación hormonal con hipófisis y produjo que, logro, perdón, que estos animales lleguen en un proceso de inducción hormonal de preparación y de maduración final de unas 380 grados hora, y entonces cuando ese animal empieza el proceso de desove, yo lo que hago es saco a la hembra fuera del agua, la seco totalmente, trato de obturar el orificio urogenital para que no desove en cualquier lugar, y luego hago el stripping para que yo, apretando los flancos de este animal, obtenga la mayor cantidad de ovocitos sin contacto con el agua. Luego hago lo mismo con el macho, selecciono ese macho, lo seco, hago gotear esperma sobre esa masa de ovocitos maduros, lo mezclo y lo homogenizo, y luego de eso yo lo que hago es agregarle agua a este recipiente donde tengo ovocitos y espermatozoides para que se produzca la fertilización, y luego esa masa espero que se hidrate, y de allí la voy a colocar de acuerdo a la cantidad de ovocitos, de huevos que obtuve, perdón, en una incubadora para hacer un proceso de incubación que me puede llevar unas 18 horas a una temperatura de 24 o 25 grados de temperatura. Bueno, y los huevos que yo voy a obtener de este proceso de fecundación y de fertilización tienen distintas características. Pueden ser que yo tenga huevos adherentes. ¿Qué significa esto? Que la pared de este huevo o cigoto tenga algunas sustancias que se adhieran a algún sustrato que esté por debajo del nivel del agua. Este caso específico se da en las carpas y también se da en los caráceos. Entonces tengo que conocer estos mecanismos de qué características tienen estos huevos, porque para el proceso de incubación tengo que tratar de respetar estas características especiales que tienen los huevos. Otro grupo de huevos son huevos que se llaman flotantes o huevos de emerso. ¿Por qué? Porque son muy livianitos y se acercan mucho al nivel del pelo de agua. Entonces, estos huevos, el caso típico del dorado, de la boga y del sábalo, yo cuando lo coloque en una incubadora, lo tengo que colocar en una incubadora para que produzca un movimiento continuo del agua y que intente mantener los huevos cercanos a la superficie del contacto del agua con el aire, para que simule lo que normalmente pasa en la naturaleza. ¿Sí? Y huevos de emerso son huevos de tamaño más chico, pero son más pesados y que intentan irse al fondo. Por eso se llaman huevos de emerso. Es el caso típico de los huevos de bagre y también de surubí. Entonces, el tipo de incubadora que voy a utilizar va a ser totalmente distinto para tratar de respetar estas características que tienen estos huevos. Bueno, estamos llegando al final de esta clase, que espero que les sirva para que ustedes después, cuando estén haciendo el proceso de
apropiación del conocimiento, puedan haber visto primero el teórico, haber hecho antes una lectura rápida del material bibliográfico que está colgado en la página del tiempo de la cátedra, y que luego de esto vuelvan a hacer la segunda o la tercera lectura para reforzar el conocimiento y apoderarse de este conocimiento nuevo, que es importante que como profesionales ustedes tengan para poder ir a trabajar con conocimiento y con capacidad de formación de conocer todo este proceso de maduración de la gónada de los peces para la reproducción. Yo les recomiendo 2 bibliografías únicamente, o sea, en este proceso de que estamos trabajando totalmente en la virtualidad y que no nos podemos hacer trabajos prácticos presenciales, le tenemos que generar una ayuda más extraordinaria para que ustedes tengan todo el material adecuado y que puedan avanzar en un proceso de formación en esta temática. Entonces, la primera bibliografía que ustedes van a tener es este libro que tiene 700 páginas, no se desesperen, me lo voy a hacer leer todas, que se llama La reproducción de los peces, y que es de este autor Manuel Adrián Carrillo Esteve. ¿Y qué les recomiendo que lean de este libro? La página 67 y 68, donde pueden leer un resumen de las gonadotrofinas, que sería la parte de la unidad temática 1, que ya la vieron con el doctor González. Luego que vean las hormonas inhibidoras de las gonadotrofinas, que están en la página 69, que ahí están por encima. Y sí, el capítulo 2, que se denomina Regulación y Control Hormonal del Proceso Reproductivo de los teleócitos, les recomiendo el que quiere leer todo el capítulo lo puede hacer, pero para poder entender esta instancia de actividad que tenemos con esta materia, que lean sí o sí entre la página 100 y 106 todos los mecanismos hormonales que actúan a nivel del ovario y del testículo, y cuando tengan que ir a trabajar específicamente con la gónada, va a haber dentro de este capítulo, de este subítem que se llama las gónadas, y que están entre la página 134 y 154, van a ver primero todo el proceso de maduración y los procesos hormonales y de esteroides en el testículo, y luego en la gónada masculina en el ovario. Entonces, de esta manera van a tener un estudio completo de todo este capítulo 2 que yo les estoy dando. También es importante de poder leerlo a manera de un resumen más rápido de lectura, pero que complementa a este libro, esta bibliografía que lamentablemente no pude localizar quién es su autor, pero les recomiendo porque tienen un lenguaje muy claro para entender información actualizada, y les recomiendo que lean el capítulo 1, donde van a ver las características de la reproducción de peces, sobre todo de peces de clima cálido, y el capítulo 2, donde está el proceso de neuroendocrinología y la reproducción de peces. Esto tiene datos muy típicos de la zona nuestra y también de la zona de Brasil. Entonces, estas 2 bibliografías que están seleccionadas y que ustedes las tienen cargadas en la página del himno, en el capítulo 2, en el tema 2 de la materia, son las que le van a ayudar a tener una comprensión integral y contundente de este tema, y que les va a ayudar para preparar su trabajo práctico. Y también tengan en cuenta que estos conocimientos teóricos después van a ser evaluados en el examen integral al finalizar el curso. Bueno, yo con esto me despido y espero que les pueda haber ayudado esta explicación teórica que les hice, y que realmente tengan mucho éxito en su vida y en su carrera profesional. Muchas gracias.